Buenos días, hermanos y amigos que nos ven por las redes sociales. La Iglesia Evangélica El Maná de la Esperanza les da la bienvenida. Estamos en el país de Panamá, en la provincia de Panamá Oeste, distrito de La Chorrera, corregimiento del Coco. Vamos a iniciar este tiempo de adoración al Señor, predicando la poderosa palabra de Dios. Antes de empezar, vamos a tener un tiempo de oración. Padre Celestial que estás en los cielos, te damos la gloria y la honra, Padre. Padre, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tu gloria cubre todos los cielos y la tierra. Padre, gracias, Señor, por habernos escogido ante la fundación del mundo. Y darnos la oportunidad hoy, Señor, de estudiar tu palabra, de aprender de ti, Señor, de conocerte por medio de tu palabra. Padre, quiero pedirte, Señor, en esta mañana, por cada una de las personas que está escuchando esta predicación. Padre, te pido que toques sus corazones, para que ellos puedan entender, esta palabra, para que ellos puedan entender los misterios que hay en tu palabra, Señor, y puedan llegar a tener una relación viva contigo, Padre Celestial. Te alabamos, Señor, y te damos toda la gloria y la honra, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos. Hoy vamos a tener como texto Génesis 2 del 15 al 17. Génesis 2 del 15 al 17 dice así, y les leo. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Cuando nosotros leemos Génesis capítulo 1 y capítulo 2, vamos a encontrar la creación de nuestro Dios, la creación gloriosa y perfecta del Señor. Pero cuando llegamos al capítulo 3, vamos a ver que pasa algo, sucede algo diferente. Hay un cambio drástico en el capítulo 3. Aquí ocurre eventos que hunde a una creación gloriosa y perfecta en la miseria y en la ruina. Adán y Eva se aferran a la soberanía y la autonomía, pero se quedan con la esclavitud y el miedo. Vamos a analizar las terribles consecuencias para la humanidad por rechazar la palabra de Dios. En el transcurso de mi vida, y esto fue algo que sucedió, y yo creo que todos las personas que tienen más de los que participaron de la evangelización en Panamá en los años 60, 70, 80 hasta 90, recuerdo que en esos tiempos los misioneros que llegaban a Panamá traían unos nuevos testamentos pequeños, azules, los que recuerdan esto, y nosotros ayudábamos a repartir los nuevos testamentos. Quiero decirles que no era malo, pero esto ocasionó algo en nuestra cultura. Hoy en día muchos cristianos
tienen en poco el Antiguo Testamento. Hoy día en nuestra cultura la gente actualmente parece creer que la única parte de la Biblia realmente importante para un cristiano es el Nuevo Testamento. Es como si el Antiguo Testamento no solo fuera arcaico, sino también obsoleto, pasando de moda, sin relevancia para la vida del cristiano. Entonces, antes de seguir con el mensaje, quiero preguntarte, tú que me escuchas, ¿qué importancia le das tú al Antiguo Testamento? No sé cuántos ven, mucha gente solo hablan del Nuevo Testamento. Inclusive muchos predicadores solo predican del Nuevo Testamento. Pero la Biblia, quiero decirle, la revelación especial que Dios dio para el hombre consta de 66 libros. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todos los libros de la Biblia son importantes. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Tenemos que conocer toda la Biblia. Y en toda la Biblia entra el Antiguo Testamento. Si estudiamos el Antiguo Testamento, vemos que contiene todo tipo de información sobre la creación, sobre las personas, sobre la historia, sobre las guerras, sobre las migraciones, sobre la esclavitud, sobre el pecado, todo tipo de asuntos que ocurren en esta historia dramática. El Antiguo Testamento no solo es un libro de historia, porque por sobre todo lo que el Antiguo Testamento logra, amados míos, es la revelación que Dios hace de sí mismo. El personaje principal del Antiguo Testamento es Dios. Es en las páginas del Antiguo Testamento cuando Dios revela su ley, cuando revela sus promesas, cuando interactúa con su pueblo pactado. En todo lo que dice y todo lo que hace, cada evento que se registra en el Antiguo Testamento sirve para remover en parte el velo del rostro de Dios y revelar su carácter para nosotros. ¿Cómo podría un cristiano llegar a pensar que el Antiguo Testamento es irrelevante? Si fuera irrelevante, significa que el carácter de Dios, sus atributos, son irrelevantes. Y Él es el personaje principal. Por eso hay que tener mucho cuidado de no conocer el Antiguo Testamento. Es indispensable, hermano, indispensable que nosotros estudiemos y conozcamos el Antiguo Testamento. En un sentido muy real, el Antiguo Testamento es la autobiografía de Dios. Trata cómo Él se relaciona con el mundo que Él hace y el mundo que está decayendo cada día más y más. Ahora, al llegar a la siguiente etapa de este relato del Antiguo Testamento, teniendo esto en cuenta, recuerda que en los dos primeros capítulos de Génesis, el capítulo 1 y el capítulo 2, casi todo lo que se registra va seguido de una bendición. Y vamos a verlo en Génesis 1, 31. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, todo lo que Él había hecho. Génesis 1 y 2 relata esta creación. Y dice Dios, todo es bueno en gran manera. ¡Qué hermoso! Cuando Dios dice esto es bueno en gran manera. Pero ahora, entonces, en ese contexto que Dios realiza la creación especial del hombre y la mujer, son así
unidos como coherentes con Dios sobre la esfera creada. Hasta ahora dice que todo iba bien. Pero tan pronto llegamos al capítulo 3 de Génesis, de repente la atmósfera, el ambiente y el sonido mismo de la escritura sufre un sutil cambio. Y esto nos lleva al acto particular de la providencia que ejecutó Dios respecto del hombre en el estado en que fue creado. Cuando Dios hubo creado al hombre, hizo con él un pacto de vida bajo la condición de perfecta obediencia, prohibiéndole comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, bajo pena de muerte. Respecto a esto, y vamos a leerlo nuevamente, Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Respecto a esto, es el tema del mensaje de hoy, el pacto de las obras. Cuando Adán y Eva fueron creados, quedaron sujetos a una relación moral con Dios, su creador. Poseían la obligación de obedecer a Dios sin ninguna pretensión inherente de recompensa o bendición por tal obediencia. Sin embargo, Dios en su amor, misericordia y gracia, entró en un pacto con sus criaturas en el que añadió una promesa de bendición a su ley. No fue un pacto en igualdad de condiciones, sino uno que dependía de la iniciativa y la autoridad divina. El pacto original entre Dios y la humanidad, este es muy importante que lo escuchen, el pacto fue entre Dios y la humanidad. Era un pacto de obras. En este pacto Dios exigía obediencia perfecta y total de su gobierno. Él prometió vida eterna con bendición por la obediencia, pero amenazó con muerte si su ley era desobedecida. Este pacto, hermanos, se hizo con Adán, pero también se hizo con toda la humanidad, ya que Adán era una persona pública y es representante de todo el mundo. Asimismo sucede hoy. Cuando nuestro presidente va a las Naciones Unidas, él representa a Panamá. Él representa a todo Panamá. Entonces cuando él firma algo allá, él está diciendo que Panamá acepta las condiciones. Asimismo Adán. Adán en ese momento representaba toda la humanidad. Y Dios hace un pacto con Adán y con la humanidad. ¿Por qué razón Dios hizo un pacto con Adán y su posteridad en su estado de inocencia? Uno, para expresar su soberanía sobre nosotros. Nosotros sus criaturas, y él como el gran monarca del cielo y de la tierra podía imponernos los términos de un pacto. Él es Dios, él es creador. Él nos creó y por eso él podía hacer ese pacto. También
hizo un pacto con Adán para unir a Adán firmemente consigo. Al unirse él mismo con Adán, este quedó unido a él por el pacto. Ahora, ¿en qué consistía este pacto? Dios mandó a Adán que comiera del árbol, que no comiera del árbol de la ciencia, pero le dio el permiso para comer de todos los demás árboles del huerto. Usted puede imaginarse ese huerto, algo perfecto. Había fruta de toda clase. Y Dios le dice a Adán, allí hay toda clase de árboles, toda clase de fruta. Tú puedes comer de toda esa fruta, pero del árbol de la ciencia no comas. Es lo único que no puedes hacer. No comer de ese árbol. Dios no vedó felicidad alguna a Adán, pero le dijo, no tengas nada que ver con este árbol de la ciencia. ¿Por qué? Porque quería probar la obediencia del hombre. Dios quería probar esa obediencia. Ahora, tú te puedes preguntar, yo no sé cuántos le ha pasado, pero en un momento de nuestras vidas nosotros nos llega a nuestra mente y pensamos lo siguiente: ¿por qué Adán pecó? Si Adán no hubiera pecado, hoy yo no estuviera en la situación en que estoy, ¿verdad? Todos hemos pensado eso, creo. Pero quiero decirte algo. Dios también hoy día te dice a ti y me dice a mí, nos dice a todos lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. ¿Y qué sucede? Al final terminamos haciendo lo que no podemos hacer. Nosotros le echamos la culpa a Adán, pero también nosotros somos partícipes de la desobediencia. Llegamos a desobedecer al Señor, y Él nos ha dicho en su palabra lo que no podemos hacer. Así que, hermanos, tenemos que ver lo que sucedió aquí en esta historia del pacto de obra. Dios le dio a Adán una joya resplandeciente. ¿Cuál fue? El conocimiento. Y puso él la vestidura de su justicia original. Solamente le dijo que no tocara el árbol de la ciencia, ya que eso suponía aspirar a la omnisciencia. Adán tenía la capacidad de guardar la ley. Contaba con la ley de Dios escrita en su corazón. Adán tenía lo necesario para no caer en la tentación. Él tenía lo necesario para decir, no, yo no acepto esto. Y él se hubiera apartado cuando Eva le dio del fruto. Pero él accedió. Él sí tenía las herramientas que Dios le había dado. Y una de las más grandes es la que estaba en la ley de Dios puesta en su corazón. Cuando el hombre fue creado, Dios puso en el corazón del hombre su ley escrita. Por eso es que hoy día nadie dice Romanos 1:20 dice que nadie tiene excusa. Todos sabemos lo bueno y lo malo. Así que nadie tiene excusa, hermano. Nadie puede decir, yo no sabía. Todos sabemos qué es bueno y qué es malo. Este pacto de obras conlleva a una promesa y también a una amenaza. La promesa era, haz esto
y vivirás. Vamos a verlo en Lucas 10, 28. Lucas 10, 28 dice: el Señor Jesús está hablando con un intérprete de la ley. Y este intérprete de la ley le hace una pregunta para probarlo. Pero Jesús le responde con otra pregunta. Y Jesús le dice en Lucas 10, 26. Y le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y dice él, el mismo intérprete le dice: aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Es lo mismo que pasó en el huerto del Edén. Si Adán hubiera obedecido a no tocar el árbol de la ciencia, entonces ahí entraba: haz esto y vivirás. Si el hombre hubiera resistido, probablemente que no hubiese muerto, él no hubiera muerto y hubiera sido trasladado a otro paraíso mejor. Ahora veamos la amenaza. Ahí mismo está en Génesis 2:17. Dice: mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ciertamente morirás. En el hebreo dice literalmente: muriendo morirás. Es decir, sufrirás tanto una muerte natural como una muerte eterna, a menos que se encuentre algún medio apropiado para tu restauración. El hombre, al momento de comer del árbol de la ciencia, iba a morir físicamente, pero también iba a morir espiritualmente. Pero quiero decir una cosa: la muerte física todos la conocemos, porque todos vamos a pasar por la muerte física. Pero también la muerte espiritual es otra cosa. La muerte espiritual es la segunda muerte. Muerte para los que desobedecen. Y vida eterna para los que obedecen la palabra del Señor. La muerte espiritual es cuando dice la Biblia en Apocalipsis que somos echados en el lago de fuego y azufre, en el infierno. Yo sé que muchos no creen en el infierno. Muchos creen que el infierno es una fantasía, pero quiere decir que estás equivocado. La Biblia dice que sí, que hay un infierno, hay un castigo eterno, y el que no obedece a la palabra del Señor va a ser echado en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, ¿por qué dio Dios esta ley a Adán si preveía que la iba a transgredir o a desobedecer? Dios sabía que Adán iba a desobedecer esta ley. Uno, Él se la dio, y quiero decir una cosa: toda la culpa fue total de Adán, de no guardar su ley. Como le dije hace un ratito, Dios le dio una cantidad suficiente de gracia a la que podía recurrir, pero por su propia negligencia Adán fracasó. Y yo quiero que veamos en Primera de Corintios 10,
Primera de Corintios 10. Veamos algo muy importante aquí. Primera de Corintios 10. Dice la palabra del Señor que nosotros también hoy día tenemos todas las armas suficientes para no pecar. Dice Primera de Corintios 10, 12 al 14. Así que el que piense está firme, mire que no caiga. Dice aquí, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. Si no, y pon atención, si no quedará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como le dije hace un rato, pensamos que Adán, ¿por qué pecó Adán? Pero nosotros tenemos la misma oportunidad hoy en día. Dios nos da la misma oportunidad de escoger a la obediencia. Pero ¿qué escoge el hombre? El hombre, hermano, escoge a la desobediencia. Quiero decir una cosa, ser tentado no es pecado, porque todos vamos a ser tentados. El pecado es cuando caemos en la tentación, cuando obedecemos a la tentación. Pero Dios siempre da la salida en medio de la tentación para que no caigas. Adán fue tentado y cayó en la tentación y desobedeció. Quiero ver que veamos dos puntos importantes. Aunque Dios preveía que Adán iba a transgredir o iba a desobedecer la ley, sin embargo, eso no era razón suficiente para no darle ley alguna. ¿Qué pensaría usted? En todos los países del mundo hay leyes y se hacen leyes. Ahora, no porque se sabe que no todos los habitantes de un país van a obedecer esas leyes, no va a haber ley. Siempre va a haber ley, aunque se sabe que no todos van a obedecer esa ley. Entonces, Dios pone su ley esperando que nosotros la obedezcamos. ¿No? Es nuestro deber obedecer esa ley. Dios, aunque preveía que Adán iba a quebrantar la ley, sabía cómo transformar aquello en un bien mayor. Dios ya tenía preparado al Redentor. Dios tenía preparado a su Hijo Jesucristo para librarnos de la muerte eterna. A romperse el primer pacto, que es el pacto de las obras, conocía la manera de establecer un segundo y mejor pacto. El pacto de las obras era muy estricto, hermano. Dios requería lo siguiente de Adán y de toda la humanidad. Él requería, número uno, la perfecta obediencia. Igual como la ley que fue dada por medio de Moisés. Adán tenía que hacer todas las cosas escritas en la ley. Él tenía que obedecer estrictamente como la ley estaba. Gálatas 3:10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas 3:10. Quiero decirle, en la ley no podemos o no se podía desobedecer una ley y las otras no. Tenías que obedecer todas las leyes, porque donde desobedecías una ley, entonces eras culpable de todo.
No había opción. Y eso era lo primero. Dios quería la estricta obediencia en la ley, pero Adán desobedeció. De modo que aquel pacto era muy estricto y no había misericordia si se fallaba. Yo quiero hacerte una pregunta que tú te la hagas allá donde estás. ¿Por cuántos pecados fue echado Adán del paraíso? ¿Tú has pensado eso alguna vez? ¿Cuántos pecados Adán hizo para ser echado del paraíso? ¿Tú sabes cuánto? Solo fue necesario un pecado. Solo un pecado. Y Adán fue echado del paraíso. Miren lo que dice Génesis 3, 23 y 24. Génesis 3, 23 y 24. Dice la palabra del Señor. Y lo sacó. Miren esta cosa. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Lo sacó. Y dice el 24, echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. El hombre fue sacado y fue echado de la presencia del Señor. Yo quiero hacer una pregunta ahora. Muchos hoy día, y yo creo que casi todo el mundo cree, que Dios los ama en su pecado. Ellos viven en pecado. La gente vive en pecado todos los días. Solamente anoche estuve viendo los lugares donde se vende licor, donde se ven cosas no agradables a Dios. Estos lugares estaban llenos de personas. Yo salí con mi familia unos minutos a hacer un mandado y yo vi cómo estos lugares ya no tienen, ya la gente no tiene miedo al COVID, ya no les importa el COVID. Están, dicen ellos que disfrutando, dicen ellos, tomando licor, reuniéndose en grandes grupos. ¡Qué barbaridad! Y tú les preguntas a esa gente y dicen, Dios me ama. Pero están tan equivocados. Dios no puede amar al pecador. Vamos a ver el Salmo 5. El Salmo 5. La Biblia lo dice, no mi persona, sino la Biblia. El Salmo 5 del 4 al 6. Y pueden leer otro salmo y se lo va a mostrar. Pero vamos a ver este Salmo 5 del 4 al 6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. El hombre sanguinario y engañador abominará a Jehová. Quiero decir, no solamente son los que están libando licor, no, ellos también van al infierno. Pero tú que crees que por ir a una iglesia, eso es todo, también estás equivocado. Si tú practicas la mentira, si tú vives la mentira, lamentablemente, si mueres, también vas al infierno. Dios quiere que le obedezcamos. Dios quiere que obedezcamos su palabra. Dios no puede convivir. Dios no puede convivir con el pecado. Así que no crea que porque usted está yendo a una iglesia y vive como
le da la gana, es salvo. No es salvo. Así que el inconverso, el que no tiene a Cristo en su corazón, si muere va al infierno. Pero vamos a ver los que van a una iglesia, los que escuchan la palabra domingo tras domingo y siguen viviendo igual como como que nunca ha escuchado nada. Vamos a ver Hebreos 10. Hebreos 10. Y búsquelo, por favor, en sus Biblias. Hebreos 10, versículos 26 al 31. Esto es para aquellos que han escuchado la palabra y no le han puesto atención o no les interesa. Dice Hebreos 10, 26, dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Aquí estamos viendo clarito, dice, pues conociendo al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Así que la Biblia está hablando tanto al inconverso como a los que se llaman hermanos y no lo son. Tenemos que arrepentirnos. Hay que buscar al Señor. Hay que obedecer a Dios. Así que, hermano, dice la palabra del Señor que Dios echó a Adán del huerto. Dios sacó a Adán del huerto. En el momento que el hombre pecó, fue expulsado de la presencia de Dios. Pero en ese mismo momento ya Dios tenía preparado otro pacto desde la eternidad. El pacto de gracia, y tenía también a su mediador, a Jesucristo. Vamos a ver Génesis 3:15. El hombre peca y inmediatamente Dios da una promesa. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Ya Dios estaba preparando el pacto de sangre, el nuevo pacto en Jesucristo. Como Adán cayó en pecado, Dios en su misericordia añadió un nuevo pacto de gracia, por el cual la salvación se hizo posible y real. Habiendo sido arrojado el hombre por su caída a un laberinto de amargura y no teniendo forma alguna de escapar de él, agradó a Dios entrar en un pacto nuevo con él y devolverlo a la vida mediante un redentor. Hoy hay un nuevo pacto ratificado entre Dios y sus elegidos. Isaías 55:3 dice la palabra del Señor. Isaías 55:3 dice la palabra del Señor: inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Oíd, dice la Biblia, oíd y vivirá vuestra alma. Hay un pacto eterno, un pacto de gracia.
Porque el hombre no pudo obedecer el pacto de obras. Y por eso Dios ahora da un pacto de gracia a Jesucristo. Por medio de Jesucristo somos salvos. Pero Jesucristo, la salvación es gratuita, hermano. Nunca olviden esto. La salvación, Jesucristo la da gratuita. Pero la salvación, dice la Biblia, que no es por obra, pero es para buenas obras. Ahí está la cosa. Hay que reflejar frutos de arrepentimiento. Tenemos que reflejar frutos de arrepentimiento si de verdad somos salvos. Vamos a ver primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, versículos 20 al 23. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por Adán todos merecemos la muerte. Pero ahora el pacto de gracia, por medio de Cristo, dice que todos serán vivificados. Pero solamente, no crea que ya no. El pacto de gracia te va a dar vida eterna. Es gratuito, hermano. Y todo el que me escuche es gratuito. Pero este pacto de gracia, tú tienes que reflejar frutos de arrepentimiento. Tú tienes que vivir la palabra. ¿Por qué Adán fue echado de la presencia del Señor? Porque no obedeció la palabra. Vamos a ver Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 3 al 6. Y muchos hoy en día viven de la manera esta. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 3 al 6. Dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Mire, ¿cómo usted va a saber si de verdad es hijo de Dios? ¿Cómo va a saberlo? Nosotros no nos tenemos que preocupar, el otro será hijo de Dios. A veces nos preocupamos tanto en saber si el otro es hijo de Dios o no hijo de Dios. Pero ¿cómo nosotros mismos vamos a saberlo? Segunda de Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Entonces vamos a examinarlo. ¿Cómo? Vamos a ver. Primera de Juan te va a decir muchas evidencias si eres hijo de Dios. Pero quiero que veamos hay otras evidencias. Pero esta que está aquí dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Lo mismo que le dijo a Adán: guarda, obedece la orden que yo te he dado. Dios te está diciendo que tú tienes que obedecer sus mandamientos. Si tú no obedeces los mandamientos, tú no eres hijo de Dios. Y miren lo que dice el versículo 4. El que dice, yo le conozco. ¿Cuánta gente no dice que conoce a Jesucristo? Un montón. Yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. En otras palabras, no es salvo. Si tú practicas la mentira, no eres salvo. Si tú vives en pecado, no eres salvo. Aunque estés yendo a una iglesia, no eres salvo. Aunque escuches los mensajes todos los domingos y no vivas como el Señor te lo pide, no eres salvo. Pero dice el versículo 5: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Aquí está, hermano. El pacto de obras no fue desobedecido por el hombre. El hombre desobedeció.
Y si hoy en día tú no encuentras a Jesucristo en tu vida, si hoy en día tú no te arrepientes de tus pecados y te apartas de tus pecados, vas a ir al infierno. Pídele a Dios misericordia. Comienza a estudiarla. Siempre le digo lo mismo, estudien la Biblia. Lo único que te va a dar vida, lo único que va a permitir que tú seas regenerado, es la palabra del Señor. Nadie puede decir, Cristo entra a mi corazón, si Dios no se lo permite. Para que tú puedas tener a Cristo en tu corazón, Dios tiene que permitírtelo. Y para que Dios te lo permita, comienza a suplicar misericordia. Suplícale misericordia. Lee la Biblia. Suplica misericordia. Lee la Biblia. No te canses de leer la Biblia. Lee desde Génesis hasta el Apocalipsis. No leas nada más un capítulo. Mucha gente solo lee el Salmo 23. Solamente leen el Salmo 23. Otros leen solamente el Nuevo Testamento. Otros leen solamente el libro de Juan. Otros leen nada más un versículo, Juan 3:16. No, lee toda la Biblia. Y suplica misericordia a Dios, que es el único que te puede dar salvación. Ni un hombre, no hay un hombre en esta tierra que te pueda dar salvación. Yo no puedo pedirle a Dios que salve a tal persona si Él no lo permite. Solo Dios tiene esa autoridad por medio de Jesucristo perdonarnos. Jesús es el único que puede perdonarte los pecados. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Que esta palabra haya llegado a la vida de cada uno de nosotros. Padre Celestial que estás en los cielos, te damos, Señor, toda la gloria y la honra. Padre, te agradecemos por tu poderosa palabra. Tu palabra nos enseña, Señor, cómo debemos de vivir en esta tierra, cómo debemos de esperar tu segunda venida, cómo debemos de esperar ser glorificados, obedeciendo, Señor, tu palabra. Padre, quiero pedirte por cada persona que ha escuchado este mensaje y por aquellos que lo escucharán después. Toca sus vidas, Padre. Padre, el pacto de obra fue desobedecido. Y por esa desobediencia, dice la palabra, que merecíamos la muerte. Pero tú, Señor, nos diste un pacto eterno por medio de tu Hijo Jesucristo. Padre, quiero pedirte, Señor, que tengas misericordia de toda persona que escuche tu palabra. Toca sus corazones, Señor. Regenéralo, Padre, regenera su vida para que ellos puedan tener fe en ti, Padre Celestial. Padre amado, gracias. Te alabamos. Te damos toda la gloria y la honra, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dios me lo bendiga a todos. Que pasen un excelente día junto a sus familias. La iglesia del Maná de la Esperanza los saluda. Bendiciones.